Muy buenas tardes a todos, estimados compañeros. Este video va a presentar nuestro trabajo titulado Propuesta y evaluación de materiales didácticos en apoyo en la enseñanza de física, el cual fue desarrollado por los profesores Patricia, Roberto y Mireya Monroy Carreño, pertenecientes a la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta investigación parte del hecho que la enseñanza de las ciencias ha enfrentado distintos problemas como son el alejamiento de lo cotidiano, dando énfasis a los conceptos o contenidos abstractos poco atractivos y por otro lado centrándose especialmente en una finalidad propedéutica, presentando una ciencia academicista clásica del siglo XIX. Ahora bien, en específico para la materia de física, diversos estudios se han centrado en los aprendizajes de conceptos, dejando de lado que es necesario que los estudiantes comprendan las ecuaciones o fórmulas para que estos las puedan aplicar. En resumen, la asignatura de física para muchos jóvenes es considerada como aburrida o en algunos casos como difícil, quizás por estos contenidos abstractos o por su relación con las matemáticas. Y si bien esto era complicado en una modalidad presencial, en línea, pues esta tarea no ha sido nada sencilla. Cabe destacar que nuestro propósito de este trabajo fue cumplir con la misión que propone Duarte, Reyes y Fernández, que la misión de física es el de aprender modos de pensar y actuar que sean efectivos para describir y predecir el comportamiento del mundo real. Desde la perspectiva anterior, es oportuno precisar que para mejorar algunas de las situaciones antes expuestas, se propone se propone diseñar materiales que fomenten el razonamiento y así redactar evaluaciones antes de impartir el tema con la finalidad de saber qué preguntar durante la clase. Esta propuesta no es difícil de entender debido a que los materiales didácticos siempre han tenido un papel relevante en el campo de la educación y en las condiciones actuales causadas por la contingencia sanitaria en el que se vive a nivel mundial originada por el COVID-19, se ha presentado una serie de desafíos didácticos, entre ellos el diseño de materiales educativos, la planificación de actividades y de procesos de evaluación que se ajusten a una modalidad no presencial. En resumen, se necesita construir materiales didácticos que se ajusten a los aprendizajes a lograr con los alumnos de acuerdo con los programas de estudios y a la nueva normalidad, es decir, en una modalidad abierta de aprendizaje caracterizados por ser sincrónicas o asincrónicas o interactivas. Adicionalmente, se puede asumir que la importancia de conocer los pasos para elaborar un material permite construir recursos educativos eficaces y de calidad. Con base en lo anterior, el objetivo general de esta investigación fue diseñar y evaluar el impacto de un material didáctico que coadyuve a mejorar la comprensión de los aprendizajes que más se les dificultan a los alumnos para la asignatura de física. En objetivos específicos se consideraron 3 puntos: identificar los elementos relevantes y metodologías a considerar para el diseño de materiales didácticos, diseñar y implementar estos materiales didácticos y, por último, evaluar estos materiales y los resultados obtenidos por los estudiantes. El desarrollo de este trabajo se fundamentó en una metodología híbrida que incluye aspectos de las metodologías de Chunga 2015 y de Área 2019, dado que se consideraron importantes para alinear los propósitos pedagógicos, disciplinares y tecnológicos para el diseño del material didáctico de Física 3 que se imparte en la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, en específico para el plantel Vallejo. Como resultado de esta investigación, se dividió nuestro trabajo en 5 fases como se presentan en la figura número 1. Fase 1. Diseño pedagógico. En este estadio se pretendió abordar los siguientes aspectos: determinar el por qué y para qué se va a desarrollar el material, identificar las características y los conocimientos previos de los destinatarios, construir materiales en función de las características de los posibles usuarios del material, es decir, valorando la edad, el nivel educativo, los estilos de aprendizaje de los estudiantes, entre otros aspectos relevantes que puedan influir en la construcción de los aprendizajes. Con base en todo lo anterior, se consideró que el material tiene un propósito propedéutico, ya que estuvieron dirigidos hacia estudiantes de nivel medio superior entre las edades de 17 a 19 años, pero que en la gran mayoría estudiarían una carrera relacionada con el área de físico-matemático, puesto que esta asignatura es optativa y está encaminada para aquellos jóvenes que adquieren estudiar una carrera a nivel licenciatura
relacionada con estos temas y formar los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales requeridos para los primeros semestres de nivel licenciatura. Asimismo, al inicio de cada aprendizaje se propuso una evaluación diagnóstica que consistió desde preguntas detonadoras, pequeñas pruebas, cuadros EQA, cuestionarios, mapas conceptuales, entre otras actividades de aprendizaje. Cabe destacar que estas evaluaciones estuvieron diseñadas con la finalidad de que el profesor detectara los conocimientos presentes y ausentes de los estudiantes. Asimismo, aparte de realizar evaluaciones diagnósticas iniciales, también en algunos temas se llevaron a cabo de tipo puntual, con el fin de subsanar algunas deficiencias conceptuales o procedimentales que impidieran construir los nuevos aprendizajes. Es necesario precisar que al inicio del material didáctico se adjuntó un instrumento de evaluación de los estilos de aprendizaje diseñado por Alonso Gallego y Honey en 1997, el cual está constituido por 80 ítems y determina 4 preferencias: activo, reflexivo, teórico y pragmático, clasificadas cada una de ellas por 3 niveles: alto, bajo y muy bajo. Otra actividad que se consideró con la finalidad de que el docente implemente actividades que fortalezcan cada uno de estos estilos de aprendizaje que pueden encontrarse en un salón de clase fue intercalar actividades o estrategias de manera aleatoria, de tal manera que envuelva un mayor número de estilos de aprendizaje con el fin de fortalecer el aprender a aprender. La fase 2, titulada Diseño Disciplinar, se destaca que fue un material que se diseñó conforme al programa de estudios de Física 3 de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, el cual está constituido por 2 unidades, la primera titulada Sistemas de Cuerpos Rígidos y la segunda unidad denominada Sistemas Fluidos, dando así un total de 19 aprendizajes para cubrirse en 64 horas. Posteriormente se seleccionó y organizó los contenidos de tal manera que estuvieran distribuidos por grado de dificultad. Resulta conveniente indicar que se dieron preferencia a desarrollar distintos tipos de actividades para aquellos aprendizajes difíciles o muy difíciles. Para determinar esta característica, se revisaron los datos del examen diagnóstico académico titulado EDA, que es un instrumento interno que utiliza el CCH con el objetivo de evaluar el logro de los aprendizajes de las asignaturas del plan de estudio. Además, se diseñaron los recursos con una intencionalidad educativa, es decir, que se reconocieran las características didácticas apropiadas para facilitar el aprendizaje, con la finalidad de promover habilidades matemáticas necesarias para esta asignatura. Debe señalarse que la mayoría de los materiales propuestos fueron de tipo audiovisual, en otras palabras, que incluían audio, texto y video. Al mismo tiempo se eligieron actividades como sopa de letras, crucigramas, videoquiz, hipervideos, entre otros. Sin embargo, es indispensable precisar que se utilizaron metodologías activas como la gamificación del aula invertida con el fin de promover la participación continua de los educandos. Se debe agregar que la elaboración de criterios y de ejercicios de evaluación se hicieron por medio de coevaluaciones, heteroevaluaciones y autoevaluaciones. Asimismo, los instrumentos fueron por medio de observación sistemática, pruebas específicas con ayuda de listas de cotejo y rúbricas. En la fase 3, diseño tecnológico, se contemplaron los siguientes puntos. El número 1, prospección de recursos digitales, materiales y proyecciones similares. Revisión de recursos tecnológicos gratuitos y de fácil acceso. Entre ellos se emplearon software, Stream, PowerPoint, Microsoft Teams, simuladores, videos, YouTube, Genially, páginas web, entre otros recursos. La elección de un entorno gráfico, enlaces, iconos, entre otros. Todo con la finalidad de que sirvan de parámetro y así detectar posibles limitaciones. La fase 4, experimental y evaluación del material. En esta etapa se hizo la elaboración de un prototipo experimental como se explica a continuación. Se hizo una prueba piloto durante 2 semanas con una duración de 40 horas que se realizó tanto de manera síncrona y síncrona. Al finalizar se les proporcionó un instrumento de evaluación para medir la calidad del material diseñado. También al inicio y al final del curso se les proporcionó otro instrumento para determinar el nivel de entendimiento alcanzado por los estudiantes. Además, se realizó una revisión del material por pares mediante un curso diseñado para la evaluación del material, el cual tuvo una duración de 20 horas, igual en una modalidad síncrona y asincrónica.
no solo tuvo el propósito de evaluar la calidad de este material, sino también de difundir y promover el uso de este material en las clases de los profesores. En la fase 5, análisis y reelaboración del material, se hizo el análisis de los resultados recopilados de las fases anteriores. Se rediseñó las dimensiones didácticas y tecnológicas del material didáctico diseñado. Es preciso mencionar que la muestra fue por conveniencia y no probabilística, en específico fue un muestreo por propósito, es decir, no se encaminó a elegir los sujetos al azar para que fuera representativa, sino que los participantes cumplieran con ciertas características en función de las necesidades de la investigación. Sobre las bases anteriores, para este estudio participaron 22 alumnos, de los cuales el 54.54% fueron mujeres y el 45.45% varones que cursaban la asignatura de Física 3 en la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel Vallejo, entre las edades de 17 a 19 años. Es necesario acotar que se trabajó con estudiantes que adeudaban esta materia o que estaban en riesgo de reprobarla. Asimismo, para la revisión del material se trabajó con 12 profesores, de los cuales el 58.33 fueron mujeres y 41.67 varones, que imparten la asignatura en el CCH. Los instrumentos de evaluación para medir el nivel de entendimiento logrado por los alumnos fue muy similar al que se aplica en la prueba EDA. En este caso, el examen tenía 27 ítems con 3 opciones de respuesta. Debe destacarse que las preguntas incluían aspectos conceptuales y procedimentales propios de la asignatura, en el que se abordaban 9 aprendizajes que eran los más difíciles de acuerdo a los resultados del examen EDA. Se debe agregar que se diseñaron 2 instrumentos de evaluación o encuestas que se aplicaron en la fase 4, que es uno dirigido para los estudiantes y otro para los profesores. Los criterios evaluados en el instrumento para los estudiantes se presentan en la tabla 1, que incluye la motivación, la comprensión de las instrucciones, la comprensión del contenido, la calidad del material y el nivel de dificultad de estas actividades, dando así un total de 45 ítems. La encuesta aplicada para los profesores estuvo diseñada a partir de los criterios de González, Guzmán y Barrera de 2014, que se muestra en la tabla 2. Estos criterios eran la coherencia, si es transferible y aplicable, si es interactivo, el diseño estético, significativo, si es válido y fiable, la funcionalidad, dando así un total de 70 ítems. Es conveniente acotar que los criterios seleccionados para formar parte de los instrumentos de evaluación del material también consideraron el contexto, el usuario, las estrategias de enseñanza, ya que es la parte interna del material. Otro punto a destacar es que en todos los casos se aplicaron estos formularios a partir de Google por medio de un muestreo no probabilístico de tipo intencional. Los elementos se eligieron a partir de acuerdo a los criterios de la investigación. En la misma orientación, la encuesta fue de tipo autoadministrado, dado que el encuestador no participó en el llenado de estas encuestas. Antes de abordar los resultados, es preciso enfatizar que el análisis cuantitativo se fijó con una valoración para cada ítem a partir de la escala de tipo Likert, en donde la ponderación fue de 1, que estaban muy en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 indeciso, 4 de acuerdo y 5 muy de acuerdo, para posteriormente calcular la frecuencia media. A lo largo de este estudio se ha hecho referencia a un aspecto primordial, que alude a la evaluación de los materiales por parte de los 2 principales actores del proceso educativo, puesto que se debe contemplar que los recursos deben de poseer usos diferentes que coadyuven a conseguir distintos modos de entender la enseñanza. En la tabla número 3 se muestran los resultados obtenidos en la evaluación del material por parte del alumnado, encontrando que en términos generales las frecuencias medias son mayor o igual a 4. A excepción de 2 criterios que fueron la motivación y el nivel de dificultad de las actividades. Se debe señalar que en relación con los resultados obtenidos, en el caso particular con los alumnos, el aspecto con menor frecuencia media fue el nivel de dificultad de las actividades. Quizás una de las posibles razones es que estas tareas son más sencillas y por lo tanto también el rubro de motivación tuvo una frecuencia media menor de 4.
Probablemente esto es causado porque las tareas que se solicitan están pensadas para promover el pensamiento reflexivo en el aprendiz, es decir, que el estudiante debe de analizar, investigar para plantear una posible solución a determinado fenómeno físico y no solo memorizar un concepto o procedimiento. Por consiguiente, tenían que dedicar un mayor número de horas para llevar a cabo sus actividades. Sin embargo, cuando los jóvenes visualizaron sus pruebas, consideraron que el material los apoyó a comprender varias temáticas que hasta el momento se les había complicado. Los resultados de esta prueba se muestran en la tabla 5, contemplando que estos fueron positivos, puesto que se observó que el 100% de los reactivos hubo un aumento en el número de aciertos conseguidos por los 22 estudiantes. Esto puede ser ocasionado por dos posibles motivos. El primero, que el material de aprendizaje fue potencialmente significativo, y el segundo, que el aprendiz presentó una predisposición por aprender. Además, es preciso advertir que el criterio con menor frecuencia media evaluado por los profesores fue el rubro de significatividad, que de acuerdo con González Guzmán Barrera, consiste en reflexionar si los contenidos tienen sentido en sí mismo, representan algo interesante para el destinatario y están presentados de manera progresiva. Después de lo expuesto anteriormente y en función de las evidencias recopiladas, se rediseñó algunas actividades cuyos cambios consistieron principalmente en incorporar algunos recursos que favorecieran la interdisciplinariedad para que los estudiantes observaran que la asignatura de física no es una materia aislada con respecto a otras disciplinas. Además, se entregaron o se incorporaron proyectos que estuvieran relacionados con el contexto vivencial de los jóvenes, con la finalidad de dar solución a algunas problemáticas planteadas en el material didáctico. Con respecto a las evidencias obtenidas en esta investigación, se puede inducir que para mejorar algunos de los aspectos en la enseñanza de la física, una opción viable es la construcción y la elección de los materiales que formarán parte en el proceso educativo. De ahí que se requiere que los docentes se formen en las metodologías que permitan diseñar recursos que coadyuven al logro de la construcción de nuevos conocimientos y en un cambio de la perspectiva en relación de que la materia de física es difícil. Es oportuno aclarar que en todo momento para el diseño de los materiales se tienen que considerar de manera integral los elementos pedagógicos, disciplinares y tecnológicos, debido a que conducen a resultados más eficaces y de mayor calidad. De ahí radica la importancia de elaborar materiales desde un enfoque sistémico, es decir, visualizar todos aquellos factores que intervienen en el proceso educativo o por lo menos los que tienen una mayor relevancia. Sobre las bases anteriores, ha quedado claro que el alumno es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, se requiere de un facilitador con una alta formación tanto disciplinar, tecnológica como pedagógica que le permita tener una mayor variabilidad que le ayude a ajustar su enseñanza a las necesidades y características de sus estudiantes y del contexto actual. Por último, se debe señalar que una limitación de este trabajo es que solamente se quedó como una prueba piloto con alumnos que adeudan la asignatura o que están en riesgo de adeudarla, de tal manera que se puede inferir que quizás una posible razón de su compromiso durante el curso es debido a la necesidad de aprobar la asignatura, ya que se encuentran cursando su último año de bachillerato. Por ende, se tiene contemplado como trabajo futuro implementar este material a un grupo que estudie por primera vez la asignatura de Física 3 y evaluar los resultados para la toma de decisiones en el rediseño del material didáctico propuesto. En este apartado se muestran algunas de las referencias que se utilizaron a lo largo de esta investigación y que sustentan nuestro marco teórico. Asimismo, queremos agradecer a la iniciativa UNAM de GAPA Infocat, en específico para el proyecto 100821, porque fue con apoyo de estos recursos que se pudo realizar este trabajo y no nos queda nada más que agradecer la atención prestada a este video. Muchísimas gracias.